Bueno, felicitar a los jóvenes por esta dinámica tan especial. Creo que se sale un poco de la costumbre, pero eso también llama la atención, porque el Señor sigue siendo el centro. Amén. Así que bueno, yo creo que vamos a copiarnos la idea para algún momento aplicarla. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 en adelante. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así sucesivamente. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, háblanos tu palabra en esta hora. Instrúyenos, guíanos, oriéntanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que aquellos que han venido a este lugar con un corazón deseoso de escuchar tu voz puedan ser edificados. Úsame en beneficio, Señor, de este pueblo, de esta juventud. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay un enfoque especial y es sobre nuestro proyecto de vida. Amén. Vamos entonces a estar atentos a la voz del proveedor. Bueno, dijeron que la palabra venía de lejanas tierras, pero no tan lejanas, a unas paradas de metro de aquí. Gloria al Señor. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Si usted está atento, yo creo que Dios puede hacer algo especial el día de hoy. Si buscamos la palabra triunfo en el diccionario, nos habla del hecho de vencer en una competición o en una lucha. Cuando hablamos de triunfo, hablamos de ganar. Cuando hablamos de triunfo, hablamos de un resultado favorable que se consigue en algo que por lo general es difícil de obtener. Por ejemplo, estar aquí hoy es un triunfo. ¿Cuántos lo creen? Tener estas mesas llenas de jóvenes es un triunfo. Tener aquí visitas, yo veo de pronto visitas, amigos que nos acompañan, eso es un triunfo. Amén. Estar en Cristo es un triunfo. Pero a veces el concepto que nosotros tenemos de triunfo riñe o difiere un poco del concepto que Dios tiene de triunfo. Quizás para nosotros como sociedad, como seres humanos afectados por el pecado, con una naturaleza pecadora, a veces nuestro concepto de triunfo es distinto al de Dios. Y entonces aquí puede haber alguien que diga: yo quiero triunfar en la vida. Todos queremos, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí vinimos a esta nación porque teníamos un concepto de triunfo. Yo me voy del país, me voy a Europa, me voy a España porque quiero triunfar en la vida. Entonces, podríamos preguntarnos hoy, ¿qué es triunfar
para el mundo. ¿Cuál es el concepto de triunfo? Bueno, como me dijeron, fue una noticia de última hora, me dijeron que tenían agendas y bolis. Pues vamos a ponerlos a usarlos, porque me da como cosa verlos ahí a todos con agenda y con boli, que no lo use. Escriba ahí qué es triunfar para usted o para el mundo. ¿Qué es triunfar? ¿Qué implica triunfar en la vida? Que alguien se pare al finalizar los años de su vida y diga: yo triunfé. Bueno, esa persona que dice eso, ¿qué consiguió? ¿Qué obtuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué experimentó? ¿Qué vivió? ¿Qué experiencias tuvo en la vida? ¿Qué es entonces triunfar para el mundo? Bueno, vamos a mencionar algunas cosas. Triunfar para el mundo puede ser comprarse una casa, ¿sí? Que no está mal, está bien comprarse una casa. Triunfar para el mundo puede ser acumular dinero, bienes, ganancias. Triunfar para el mundo puede ser viajar, conocer, disfrutar el verano, ¿sí? Conocer Europa, conocer Estados Unidos. Ese puede ser el concepto de triunfar. Tener un perfil de Instagram envidiable, de la gente entre y diga: wow, esta persona triunfa. Yo lo veo contento, yo lo veo que sube. No quiere decir que esté mal, pero estoy hablando del concepto que quizás tiene el mundo de triunfo. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 4, porque ahí encontramos una relación entre lo que Satanás intentó ofrecerle a Jesús, porque para Satanás ese era el concepto de triunfo. Mateo capítulo 4, allí encontramos el relato de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4 dice, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás tentó a Jesús con algo que para él consideraba que significaba triunfar. Triunfar quizás es alimentarnos, darle placer a este cuerpo. Y es lo que Satanás le ofreció a Jesús. ¿Tú tienes hambre? Bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Esa es una de las tentaciones que el enemigo nos lanza a los jóvenes. Nos quiere hacer entender o hacer percibir que triunfar en la vida es darle de comer a nuestros apetitos, a los deseos de nuestra carne. Y entonces Satanás tiene engañada a la juventud del planeta, del mundo, y les plantea una vida donde quizás lo único importante es darle placer a su cuerpo. Un concepto hedonista, donde buscamos el placer y huimos de todo lo que no tenga que ver con placer. Por eso vemos la juventud perdida en drogas, en vicios, en placeres, en promiscuidad, en inmoralidad, en esclavitud, en pornografía, en tantas cosas, en una vida que solo busca alimentar los deseos de la carne. Pero Jesús le responde a Satanás como Dios espera que
todo joven que está aquí en esta sala hoy responda cuando Satanás le plantee ese tipo de triunfo. Jesús le dijo: no, porque la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Triunfar no es alimentar nuestra carne. El triunfo de Dios es alimentar primero nuestra alma de la palabra del Señor. Por eso hoy aquí habemos triunfadores, porque pudiéramos estar en otra parte, ¿verdad? Estamos en verano, pudiéramos estar en otro lugar, pudiéramos estar haciendo otro tipo de actividades, pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero hoy aquí estamos triunfando porque hemos escogido por encima de cualquier otra cosa venir a este lugar a alimentarnos de la palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, pero Satanás insiste, él persiste, y luego entonces dice: después llevó el diablo a Jesús a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, porque las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahí le estaba ofreciendo a Jesús la posibilidad de hacer lo que él quisiera, incluso tergiversando la misma palabra de Dios, la Biblia. Y hoy, en medio de la sociedad en que vivimos, hermanos, Satanás engaña incluso a la gente presentándoles un evangelio superficial, un evangelio hueco, un evangelio ficticio, un evangelio que no sirve, incluso se respalda en la palabra, y la gente cree muchas cosas. Y le daba entonces a Jesús la oportunidad de hacer lo que él quisiera. Satanás le brinda hoy a la juventud un punto de vista de un evangelio libertino, un evangelio donde pueden hacer lo que quieran, porque les plantean un Dios amoroso que es incapaz entonces de juzgar a la humanidad y que no está interesado en que los jóvenes vivan de manera santa, que agraden a Dios. Les plantea la posibilidad de hacer lo que quieran, incluso tergiversando las sagradas Escrituras. Pero el Señor Jesús le responde con la palabra y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Necesitamos una juventud que sepa la palabra de Dios para que no se deje engañar por las corrientes que están naciendo en medio de este siglo, que nos plantean una juventud llena de placeres superficiales, un evangelio superficial donde no es importante que te comprometas con Dios, donde no es importante que le sirvas a Dios, donde no es importante que renuncies a los placeres del mundo. Pero yo creo que hoy estamos triunfando porque aquí hay una generación que se abstiene, que renuncia, que no hace lo que quiere el enemigo, sino que está dispuesta a obedecer la palabra del Señor. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Mire ahí otra vez el concepto de triunfo del mundo, de Satanás. Gloria, fama, quizás alimentar nuestro ego, nuestro orgullo. Por eso Satanás lo llevó a la cima de una montaña alta y le dijo: mira, te voy a dar todos estos reinos, vas a adquirir riqueza, vas a adquirir fama, vas a adquirir reconocimiento, vas a ser popular. Porque él pensó que Jesús iba a caer en la trampa, en su humanidad iba a caer. Porque ese es el concepto de triunfo de Satanás: obtener riqueza, obtener gloria, obtener fama, obtener reconocimiento, obtener bienestar. Pero mis amados jóvenes,
ese no es el triunfo de Dios. Ese no es el triunfo que Dios quiere para ti. La humanidad puede llegar a conseguir eso. Incluso tú puedes llegar a conseguir eso que el mundo piensa que es triunfo. Pero cuando lo consigas, te vas a dar cuenta que tu corazón va a seguir igual de vacío, igual de hueco. Porque como dice allá ese banner que tenemos, la parte de atrás con ese corazoncito, solo Jesús puede llenar el vacío de tu corazón. Ni la fama, ni la riqueza, ni el placer, ni el sexo, ni la droga, ni los viajes, ni los likes, ni los reconocimientos, nada de eso va a llenar el vacío que tiene el corazón de todo ser humano y que tiene una forma particular. No lo llena nadie, solamente Jesucristo. Por eso cuando tú llegas a Jesucristo puedes decir: estoy triunfando. Ese es el verdadero triunfo, conocer a Jesucristo. Por eso Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la palabra dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese entonces es el concepto de triunfo que tiene el mundo. Pero hermano, el concepto de triunfo de Dios a veces dista y está muy lejano al nuestro. Para triunfar debemos fracasar en la perspectiva, en la visión de Dios. Un triunfo requerirá quizás muchos fracasos, o lo que tú consideras fracasos, y esas experiencias entonces te van a llevar al triunfo que Dios tiene para ti. Podríamos decir que triunfar entonces no es un evento puntual en la vida. Es decir, no hay un momento donde quizás podamos pararnos aquí en la tarima y decir: ya, soy un triunfador. Desde la perspectiva de Dios, creo que el triunfo es un proceso, es un cúmulo de experiencias que a veces tú puedes considerar fracaso, pero Dios, que entiende todas las cosas, lo que está haciendo es formarte, prepararte, moldear tu carácter. Entonces, triunfar no es un evento puntual en la vida, sino más bien la capacidad de permanecer aun cuando me enfrento a un fracaso. Es la capacidad de tomar ese fracaso y aprender de él para crecer. Pero hermanos, el pecado en nosotros ha instaurado una mentalidad de derrota, de conformismo, y vemos entonces en esta carrera espiritual en la que todo cristiano se embarca, que hay muchos que desisten, que se detienen, que renuncian muy fácilmente porque no entienden el concepto de Dios de triunfar. No comprenden que para triunfar en Dios será necesario pasar por diversas pruebas, por dificultades, incluso por fracasos. Dios tiene un arsenal de propósitos para toda esta juventud que está aquí. Él tiene cantidad, algo que quizás usted y yo no imaginamos. Los propósitos de Dios están ahí disponibles, pero a veces nosotros nos rendimos con mucha facilidad. Pero ahí están los propósitos. Y a veces nos preguntamos: ¿será que Dios no tiene propósitos conmigo? Sí, claro, muchos, si no te imaginas cuántos, y grandes
excelsos, excelentes, pero muchas veces no se cumplen, no por Dios, sino porque tú no tienes la actitud correcta, porque te rindes con facilidad, porque te detienes en el camino, porque te conformas, porque tu actitud no es la correcta. Y eso me recuerda a mí, a esa actitud que tuvieron esos 10 espías. Enviaron 2 espías allá para visualizar la tierra que se tenía que conquistar. Regresaron los 12, pero entre esos 12 habían 10 que no habían nacido para triunfar. Ellos no estaban hechos para triunfar. Su mentalidad era una mentalidad pobre. Su mentalidad, según ellos, era una mentalidad de langosta. Lo puede leer usted luego en la Biblia. Porque llegaron de allá de la tierra prometida y llegaron, en vez de llegar animados, llegaron desanimados. En vez de creer que estaban triunfando, creyeron que los estaban derrotando y no había empezado la guerra. Porque llegaron a decir: no, Moisés, eso, lo que Dios dijo era verdad. Eso es una tierra preciosa, eso es una tierra maravillosa, eso es una tierra que fluye leche y miel. Mira, incluso traemos aquí entre 2 un racimo de uvas que trajimos de allá. Era verdad todo lo que Dios decía. Es una tierra preciosa, es una tierra fértil, es una tierra donde ya hay naciones, y ese es el problema. Que lo que Dios dijo era verdad, pero resulta que allá en esa tierra hay gente capacitada. En esa tierra hay gente entrenada en estrategias militares. Allá están los hijos de Anac, están los gigantes. Y aunque todo lo que Dios nos dijo era verdad, nosotros no vamos a poder enfrentarnos a esa gente. Ellos tienen armas, ellos tienen estrategias, ellos tienen murallas, ellos tienen todo a su favor para que nosotros perdamos y para que ellos ganen. Su mentalidad no era de triunfo, era una mentalidad de derrota. Pero a la par de esos 10, habían 2 que estaban hechos para triunfar: Josué y Caleb. Y ellos dijeron, porque lamentablemente lo malo se pega. Y al pueblo se le pegó, se le contagió la actitud de los 10. Digo: no, lo que ellos dicen es verdad. Oh, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá comiendo pescado, malagradecidos. Allá nos hubiéramos quedado, éramos esclavos, pero por lo menos estábamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Oiga, hermano, y se enciende la ira de Dios. Porque a Dios no le gusta que tú tengas una mentalidad de langosta. Bueno, lo de langosta es porque ellos le dijeron a Moisés: parecíamos como langostas ante esos gigantes allá. Esa es mentalidad de langosta. Y a Dios no le gusta esa mentalidad. Se rindieron sin ni siquiera esforzarse. Se rindieron sin ni siquiera pelear por los propósitos de Dios. Y contagiaron al pueblo y se enciende la ira de Dios. Hermano, y fue tan grave que ahí en ese momento fue donde Dios tomó la decisión de que iban a darle vueltas al desierto durante 40 años hasta que naciera una nueva generación que no tuviera esa mentalidad. Y todos tuvieron que hacer eso, y ninguno de ellos entró a la tierra prometida excepto 2, los que estaban hechos para triunfar. Porque mientras ellos decían: no, qué miedo, mire, no vamos a poder, y les temblaban las rodillas, lo que Dios decía era verdad, pero allá hay gigantes. Mientras ellos decían eso, ahí estaba Josué y Caleb. Ellos decían: no, lo que Dios dijo era verdad, pero así como Dios nos dijo que esta era una tierra que fluía leche y miel, Dios nos va a dar las estrategias, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar las formas, Dios nos va a proveer los recursos y la victoria va a ser nuestra. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos, porque en ese sentido hemos sido hechos para triunfar. Es lo que Dios quiere que pensemos, pero el pecado nos hace desistir fácilmente.
Muchas veces entonces el propósito de Dios está, pero tu actitud no es la correcta. Y si tu actitud no es la correcta, entonces ese propósito pasa de largo. Si tu actitud no es la correcta, tu disposición tampoco va a ser la correcta. Y entonces Dios tiene oportunidades para ti, pero tú estás distraído. Tú estás desenfocado, tú estás pensando en otras cosas, tú estás pensando en tu triunfo, en tu proyecto personal, tú estás pensando en lo que tú consideras que sería triunfo, en vez de cambiar al concepto de triunfo de Dios. Y entonces se pasan los propósitos desapercibidos, porque cuando el propósito de Dios se debe cumplir en nuestra vida, nosotros debemos estar dispuestos para hacer la obra del Señor. Pero muchas veces nuestra actitud es: ay, no, yo más bien dedico mi tiempo a otra cosa, yo más bien disfruto mi vida. Yo escuchaba el otro día a una joven hablando con su pastor y le decía: no, pastor, yo quiero vivir, refiriéndose a irse al mundo, a conocer el mundo. Yo quiero vivir. Y el pastor le dijo: no, tú no quieres vivir, lo que quieres es morir, porque eso es lo que te hace hacer el mundo. El mundo te mata, el mundo te destruye. Esa joven quería dedicar su fuerza, sus años de vigor, de vitalidad al mundo. Y a veces ese es nuestro pensamiento: dedicarle nuestras fuerzas, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, para que se cumplan sus propósitos y no los nuestros. Y nuestra disposición es nula. Y hay una necesidad, y tú eres la respuesta a esa necesidad, pero tú estás distraído. Tú estás desenfocado. Y hay una necesidad, y Dios te quiere usar para suplir esa necesidad, pero tu mente está entretenida en los placeres, en las cosas de este mundo. ¿Qué hubiese pasado cuando esa gran multitud de más de 5,000 tenía hambre y le estaban pidiendo a los discípulos y al maestro que les diera de comer? ¿Qué hubiese pasado con esa necesidad, con la necesidad de esa multitud, si no aparece por ahí un muchachito cuyo nombre quizás no lo sabemos muy bien, no lo recordamos, pero ese muchachito estaba hecho para triunfar y se acercó a uno de los discípulos y les dijo: miren, yo tengo aquí, quizás es poco, pero para algo puede servir, 5 panes y 2 peces. Porque lo que a veces es poco para nosotros, en las manos de Dios rinde para mucho. Para mucho. Y puede haber un joven aquí que Satanás le esté susurrando constantemente al oído: ¿qué vas a poder tú servir a Dios? ¿De qué vas a servir tú allá en la iglesia? ¿De qué vas a ser útil si tu vida no sirve para nada? Si no puedes ni contigo mismo, nadie te estima, no eres importante. Porque eso es lo que Satanás le susurra constantemente a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas: Dios no te va a usar, Dios no va a contar conmigo, nada bueno puede salir de ti, no podrás ser útil allá en la iglesia, Dios no va a usarte, Dios no va a cumplir propósitos contigo, Dios no va a hacer nada contigo. Puede ser el susurro de Satanás, pero resulta que aunque tú consideres que tu vida es poca, si la entregas en las manos del Señor, Él la puede hacer rendir para mucho. Y esos 5 panes, esos 2 peces en las manos de Jesús rindieron para suplir la necesidad de muchas personas. Yo creo que aquí hay jóvenes que, aunque consideran su vida en poco, si en esta noche, como aquel jovencito, se acercan al Señor y le dicen: mire, use mi vida, así para mí sea poca, yo creo que Dios puede hacer un milagro extraordinario. Y esos que se consideraban poco van a resultar siendo el alimento para la necesidad de multitudes, de miles y miles que necesitan alimentarse del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que no le creas a Satanás.
Créele a Dios, porque Él nos hizo para triunfar. Pero tenemos que estar ahí dispuestos. Tenemos que ser intencionales. Yo sé que aquí hay jóvenes que quieren servirle a Dios, que quieren poner su vida en las manos de Dios, que quieren avanzar, que quieren crecer, pero hay que ser intencionales. El que quiere ser músico tiene que practicar su instrumento, así como el que quiere ser médico tiene que estudiar. El que quiere ser cantante entrena su voz y viene a las clases con el hermano Lucho, porque si no, no va a ser cantante. Tú no puedes estar diciendo: Señor, yo quiero servirte cantando. Bueno, empieza a practicar, empieza a pagar las clases de técnica vocal, porque aunque Él nos hizo para triunfar, el deseo de Dios es que nos preparemos en el proceso. El atleta entrena su cuerpo, cuida su alimentación, el maestro estudia, prepara la lección. El que quiere ser pastor lee la Biblia, se documenta, reflexiona, ora, habla con Dios, invierte en recursos literarios. El que quiere ser chef prueba combinaciones de sabores, explora texturas, alimentos. Lo que quiero decirte es que si queremos tener una vida donde los propósitos y los sueños de Dios se cumplan, no podemos estar con los brazos cruzados frente a una televisión, sumergidos en una tablet, en un móvil, perdiendo la vida entre lo que nos presenta el mundo. No, hermano, hay que tomar manos a la obra, hay que ponernos en acción, dispuestos para hacer la voluntad del Señor. Porque, hermano, Satanás es muy astuto. Aquí hay jóvenes con dones y con talentos, con capacidades extraordinarias, con liderazgos, con sagacidad, con capacidad para predicar, para dirigir, para atraer a las gentes. Pero Satanás te tiene desenfocado, está drenando tu energía a través de las redes sociales, del entretenimiento que este mundo nos brinda. Un entretenimiento instantáneo a través de redes, de medios de comunicación. Y con esto no quiero demonizar la televisión ni las redes, pero, hermanos, se están perdiendo tantos propósitos que Dios tiene, porque tú estás entretenido en la Play, porque no sabes controlar tu tiempo, porque le estás entregando tu vida quizás a lo que no conviene, al placer, y eso te hace perder el apetito espiritual. Y luego dice: pero ya, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no hablo en lenguas? ¿Por qué no soy bautizado con el Espíritu Santo? Es que Satanás te está drenando la energía. Cuando llegas aquí no tienes energía, no quieres buscar, te estás llenando de chuchería espiritual, lo que ofrece Satanás. Y cuando llegas aquí para recibir el verdadero banquete espiritual, estás lleno de basura. Eso es como si a ti te invitan a cenar en el mejor restaurante de Barcelona, 3 estrellas Michelin, esos menús que valen 300 euros, y le ponen ahí, y te invitan allá a ese restaurante. Pero tú, antes de ir al restaurante, vas a una cafetería, a un supermercado, y te tomas una Coca-Cola. Cuando llegas al restaurante, puede ser la mejor comida del mundo, puede ser la del mejor chef, pero tú estás lleno. ¿De qué? De chuchería, de basura. Y a veces llegas aquí y se te sirve el mejor manjar de los manjares, la palabra de Dios. El mejor banquete que va a llenar, va a satisfacer tu alma. Pero ¿qué pasa? Tú no comes porque estás lleno de chuchería, de basura espiritual, y desperdicias lo que Dios te está dando, y hasta le echas culpa al predicador. Y no, ese culto no estuvo bueno, y no, los de la alabanza, no son ellos. Tú estás lleno de lo que no conviene.
y entonces el propósito de Dios no se cumple, el propósito de Dios no fluye en tu vida. Pero en esta noche el Señor nos congrega en este lugar para limpiar la vida de algún joven, para que él pueda cambiar el concepto de triunfo que tiene y pueda rendirse a los pies del Señor y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero triunfar bajo tu concepto, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero tomar todos esos propósitos que tú tienes conmigo. Voy a poner las manos en el arado, voy a empezar a disfrutar del proceso, porque recuerda que el proceso también es el triunfo. No te afanes demasiado de pronto por subirte al altar y empezar a predicar. No, también estás triunfando mientras barres por ahí, mientras limpias los baños, mientras te ponen a hacer los perritos calientes y otras cosas. Eso también hace parte del triunfo, porque nos impacientamos, nos afanamos tanto pensando que la llegada de algo en concreto nos va a hacer sentir plenos. Cuando eso llega nos damos cuenta que necesitamos más, que viene otra etapa. Y hermano, la Biblia nos enseña que Dios ama los procesos. Hubo un hombre que disfrutó el proceso y dice la Biblia: caminó Enoc con Dios. Eso es una vida de proceso. Él caminó con Dios y desapareció. Pero el triunfo de Enoc, ¿cuál fue? Haber caminado con Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás caminando con Dios? Porque eso ya es un triunfo. Disfruta el proceso, disfruta la salvación, disfruta el camino, disfruta el evangelio. Cualquiera diría que José no triunfó en la primera etapa de su vida, cuando sus hermanos rechazaron sus sueños, cuando sus hermanos lo tiraron allá a un foso, cuando sus hermanos le mintieron a su padre, cuando sus hermanos lo vendieron a los madianitas que lo llevaron como esclavo en Egipto, cuando la esposa de Potifar lo engañó y lo mandó a la cárcel. Mire cuántos fracasos en la vida de José, pero no eran fracasos, eran parte del triunfo que Dios tenía para ese joven. Él no se desanimó, él no desertó, él no abandonó. Esperó en el Señor, y cuando llegó el tiempo, Dios lo exaltó. Alabanzas a su nombre. Cualquiera diría que Jesús no triunfó, porque la gente lo ve con pesar colgado en una cruz. Pero el proceso de Jesús también fue su triunfo. Y quiero terminar con la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, porque creo que esa es la oración del triunfo. Él sabía que al próximo día lo iban a crucificar. Él sabía que al próximo día lo iban a latigar, que al próximo día le iban a clavar esos clavos, que le iban a poner la corona de espinas. Es decir, él sabía que el próximo día venía dolor y venía sufrimiento. Y en su humanidad Jesús comenzó a orar y dijo: Padre, mi concepto de triunfo quizás es evitar el dolor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, esa es la oración del triunfo. ¿Sabes, jovencito, cuándo vas a triunfar tú en la vida? Cuando seas capaz de hacer esa oración. Cuando seas capaz de decirle: Señor, mi pensamiento, mi parecer, mi inclinación, yo quiero ser esto en la vida, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero disfrutar. Eso es lo que yo quiero, es mi concepto, pero yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer tu voluntad por encima de lo que yo quiero.
Yo quiero hacer tu voluntad por encima de lo que a mí me parece. En ese momento estarás triunfando. Porque tú quieres una cosa, pero puede ser que ese no sea el deseo de Dios. Pero si en esta noche eres capaz de decirle: Señor, yo me vine a este país, tenía unos planes, tenía unos proyectos, tenía unos deseos, pero hoy los pongo en tus manos. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y si tu voluntad es que vaya al Calvario, yo voy a ir al Calvario. Si tu voluntad es que yo pase por un proceso, yo paso por el proceso. Si tu voluntad es que yo renuncie, yo renuncio. Si tu voluntad es, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Será que habrá en esta noche algún joven que quiera venir a este altar a hacer la oración del triunfo? Que quiera venir a este altar y decirle: Señor, yo quiero esto. Me estoy preparando para esto. Quiero estudiar tal carrera. Quiero conseguirme tal trabajo. Quiero viajar a tal país. Quiero disfrutar. Quiero sentir placer. Quiero hacer lo uno. Quiero comprarme. Cuéntale todo eso que quieres hacer al Señor. Pero ponle un pero a la oración y dile: pero no quiero, Señor, hacer lo que a mí me parece. No quiero hacer aquello a lo que yo estoy inclinado. Hoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque implique esfuerzo, aunque implique sacrificio, yo quiero hacer tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,